A ver, seamos serios. Los libros matan más, pero mucho más que los smartphones. La lectura mata más, causa más tristeza, angustia y depresión, mucho más que las pantallas. Lógicamente, hoy en día se habla mucho de las pantallas, la adicción al móvil, la adicción a la televisión, ahora viene la realidad virtual, luego vendrá la realidad aumentada y todo esto va a ser un problema. Pues bien, tendrá algunos problemas, pero ya nos olvidamos de toda la angustia, tristeza y depresión que han provocado los libros en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en los adultos. Con el agravante de que día tras día y año tras año y en los colegios y en los institutos y en las universidades y en los medios de comunicación se les dice a los niños, a los jóvenes y también a los adultos, leer, es que tenéis que leer más, es que leéis poco. Esto es una aberración, porque por lo menos las pantallas y la realidad virtual, esto se dice, bueno, tranquilos, hay que coger y utilizarla con moderación, tal. Sin embargo, leer, no, leer, que leáis. Pero ¿sabéis lo que estamos diciendo? Estamos diciendo aberraciones. Es que ya no nos acordamos de la historia y los estudios patentes que dejan claro que la lectura mata y mata muchísimo. Voy a dar algunos datos. Por ejemplo, el libro Goethe, wow, Goethe, que famoso, wow, poeta, es ensayista, filósofo. Johann Wolfgang von Goethe, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero algo así. Goethe con H intercalada. Bien, pues tengo en mis manos el libro Las desventuras del joven Werther. O otras traducciones dicen Las penas del joven Werther, ¿vale? Edición Cátedra, letras universales. Mirad qué bonito lo que dice en la contraportada. Mira, este libro se publicó en 1774. Dice, supuso su aparición todo un fenómeno de masas. Influyó en el lenguaje, en la moda de multitud de jóvenes. El poderoso hálito romántico de la obra, su belleza formal y el acierto de la expresión escogida, la epistolar, lograron que calara hondamente en su época y que quedara para la posteridad como muestra perfecta de literatura subjetivista y conjunción feliz de vida y poesía. Qué bonito para vender libros, qué bonito. Ay, 1774. Bien, esto es la poesía. La realidad es que esta obra, cuando se publicó, ciertamente influyó mucho en la cultura, ¿vale? Pero influyó en la cultura hasta tal punto que supuso una ola de suicidios por toda Europa y por lo cual se prohibió la obra. No como censura porque dijera cosas, digamos, que no fueran decorosas, ¿no? No. Es que porque la gente cuando leía el libro se suicidaba y se encontraron muchas personas con el libro en el bolsillo y suicidados a la forma que decía la novela. O sea que, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Algunos estados alemanes decidieron intervenir. La autoridad censora de Leibniz en el Principado de Sajonia prohibió la venta de Werther. Al año siguiente de su publicación, bajo multa de 10 talentos y 28 libreros de la ciudad aceptaron con su firma esa prohibición.
En 1776 la novela fue también víctima de la censura de Austria y la danesa. O sea, imaginaros la gravedad. La obra inspiró una auténtica moda popular del suicidio. ¿Os dais cuenta? La literatura mata, y esto no se dice. Claro, podemos decir una anécdota. No es una anécdota. Yo me he estado leyendo la vida de cantidad de filósofos, de hombres de letras, de artistas, de poetas. Y están todos tristes, melancólicos o rabiosos. Y muchos de ellos depresivos. Miremos en España, el poeta más insigne de nuestra patria, Antonio Machado. Dice en una de sus poesías, Antonio Machado: por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Triste, cansado, pensativo y viejo. ¿Sabéis qué edad tenía aquí Antonio Machado? 37 años. 37 años. Pensativo, cansado y viejo. Claro, podemos siempre encontraremos una excusa. Siempre encontraremos una excusa. No, es que hacía poco que había muerto su mujer. Bien. Pero sentirse viejo a los 37 años. Además, su mujer Leonor. ¿Sabéis a qué edad empezó la relación con su mujer Leonor, Antonio Machado? Cuando su mujer tenía 13 años. Y cuando ella tenía 15 se casaron. Y él tenía 34 años. ¿Vosotros veis natural que un hombre con 34 años tenga una relación amorosa con una niña de 13? Yo no lo veo muy natural, pero en fin. En la España de entonces se aceptaba. Imagino que se aceptaba. No solamente se aceptaba, sino que luego las crónicas de la época dicen, era una pareja idílica, tal. Una niña de 13 años. ¿No son esto locuras de un literato? Por mucho que digan, Antonio, el gran Antonio Machado. ¿No hubiera sido mejor que la niña creciera un poquito, hasta los 18, para empezar una relación amorosa con él? Pero es que resulta que la literatura, la filosofía, el arte en general, lo cubre todo. Lo cubre todo. Y parece ser que en ese halo todo lo que hace está bien. Hasta estar con una niña de 13 años. Imaginaros ahora que a través de internet un señor de 34 años se lía con una chiquita de 13 años, lo encierran en la cárcel. Pero claro, si es literato, si es poeta, y encima famoso. Y seguimos diciendo que hay que leer más, ¿sabes? Hay que leer más porque leemos poco. Pero es que si vamos a la filosofía, voy a dejar la poesía y todas estas cosas porque poneros a leer poesía y si tenéis un poco de sensibilidad, acabáis mal, porque son todo en plan negativo. Sufrimiento, angustia, tristeza, la perdí, se marchó. En fin, no voy a hablar más de poesía para no ponerme malo. Pero si vamos a la filosofía, bueno, la filosofía es peor. O sea, la cantidad de filósofos que hablan del suicidio. Por ejemplo, para Nietzsche, este filósofo existencialista y discípulo de Schopenhauer, la compasión
constituye un acto de negación de la vida, ya que la obstaculiza. Obstaculiza el acceso intelectual. Pero el suicidio, dice Nietzsche, no constituye un acto de negación de la vida, sino un acto de libertad humana. Como se lee en su libro Así habló Zaratustra, yo os alabo mi muerte, la muerte libre que viene a mí porque yo quiero. En Más allá del bien y del mal, el pensamiento del suicidio es un poderoso medio de consuelo con el que se logra soportar más de una mala noche. Eso Nietzsche, ¿sabéis? Pero es que Schopenhauer, en el mundo como voluntad y representación, plantea que la vida del ser humano se encuentra bajo la forma de un continuo deseo siempre insatisfecho y que el suicidio, aunque aceptable, no es más que una reiteración de esta insatisfacción vital. Libertad moral. O sea, Schopenhauer simplemente lo que hace es destapar toda la angustia, la tristeza, la depresión de todos los filósofos, Kant, Hegel, los grandes filósofos de la historia. Se dedicaban a elucubrar sobre cosas fastuosas e increíbles y se olvidaban de sí mismo al tiempo que se iban muriendo poco a poco, pero no hablaban de ello. Schopenhauer fue un filósofo que empezó a aterrizar y es tan pesimista porque todos los filósofos, todos los escritores, todos los literatos son pesimistas, porque no hay nada peor en el mundo que leer y leer, ya que nuestra mente se mete en la fantasía de la unión de unas palabras con otras que nada tienen que ver con la realidad. Y les decimos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, lee, que lees poco. Esto es una barbaridad. Lo que le tenemos que decir a nuestros niños y a nuestros jóvenes es que vive, relaciónate, disfruta, experimenta, ten más sexo, ten más relaciones, mira lo agradable que hay en la vida. Pero no, le decimos que lea. Que este mundo es tan... ¡Ay! Y las epidemias y lo... ¡Ay! ¡Ay! Este mundo es tan triste, es tan agresivo. Métete en un libro y olvídate del mundo. Pues no, el mundo es maravilloso, se lo sabe vivir. Lógicamente habrá sus penas y sus pegas, pero hay muchas cosas preciosas en el mundo. Jóvenes, niños del mundo, ni se os ocurra leer todo lo más un poquito para alcanzar alguna información. Y para eso ya tenéis internet. Quemad todos los libros y dedicaros a vivir. Pero hay más filósofos pesimistas, porque el pesimismo es una característica de la literatura. Hay otro discípulo de Schopenhauer, Philipp Mailander. En la cosmovisión de este filósofo, Dios existió en un principio como un todo y como una unidad primordial. En la muerte de Dios, el inicio de la existencia de lo físico. Punto de partida de la historia universal, punto de partida que no surge de la creación divina, sino de su agotamiento. Esta existencia se caracteriza en lo físico por la pluralidad y en lo moral por la necesidad del sufrimiento causado por la imperfección de no ser ya unificado, sino plural. Dios, exhausto de su propia existencia, y habiendo agotado su voluntad, decide suicidarse, generando la catástrofe de la realidad. O sea, es que el hombre postula a través de su filosofía que lo mejor que podemos hacer es suicidarnos. Su visión filosófica es que tenemos que suicidarnos. Esto puede parecer muy fuerte, pero es así. Philipp Mailander. Pero lógicamente él
fue coherente con su planteamiento y puso una pila de libros en los cuales justificaba el suicidio y ató una cuerda de arriba y se colgó. Y era muy joven, no me acuerdo la edad que tenía, pero 27, 28 años o por ahí, era joven, no me acuerdo, pero muy joven. Y Albert Camus, quien utilizó el suicidio para reflexionar sobre el sentido de la vida desde una posición existencial en su ensayo filosófico El mito de Sísifo, a menudo representado como con la famosa frase no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. El suicidio. O sea que, ¿qué queréis que os diga más? Y lo triste de esto, ya lo he dicho, es que se dice a los niños que lean, en vez de decirles que vivan, que experimenten, que se relacionen, yo qué sé, que hagan mil cosas, pero leer. He leído la correspondencia de muchos filósofos, de muchos literatos, de muchos poetas. Son tristes, deprimentes, angustiantes, a rabiar. ¿Pero qué estamos diciendo? Y hoy en día lo achacamos todo, no, es que las nuevas tecnologías, es que el móvil, es que la televisión, es que no sé qué, es que las pantallas, es que cuando yo era niño jugábamos en la calle. Pero que no son las pantallas. Afortunadamente, antiguamente en España la mayoría eran analfabetos y como no había pantallas ni libros, pues vivían felices. Pero cuando la gente aprende a leer y se pone a leer, se deprime. Y ahora con las pantallas, pues también, porque todo el mundo que no sepa leer, pues mira las pantallas. Pero como ya digo, la lectura es peor porque se anima una y otra vez a la lectura. Y las pantallas por lo menos se dice, cuidado con las pantallas. Pero es que al final, el problema no está en las pantallas, ¿no? El problema está en los conceptos. ¿Qué conceptos les transmitimos a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Esa es la cuestión. Y los conceptos que se transmiten a través de las pantallas, a través de los audios, las radios, son los mismos conceptos que se transmiten a través de los libros. Es decir, arte en la literatura, es decir, poesía, es decir, filosofía, es decir, reflexiones. Y todo este arte, reflexiones y poesía son negativos, porque los artistas en general, los filósofos en su conjunto y todos los literatos son gente amargada que no ha sabido vivir la vida concreta y refugian todas sus penas, sus angustias y echan su mierda en el papel que luego a artistas lo leen y lo plasman en películas, en series, en novelas, en audios, a través de arte que nosotros vemos en pantallas y en audios. ¿Os dais cuenta? El problema está en los conceptos. Da igual que sea en un libro o en la pantalla. Están los conceptos. Entonces, si nosotros a nuestros niños y a nuestros jóvenes le decimos, leed conceptos, estamos ensuciando su mente. Totalmente estamos ensuciando su mente. Porque de lo que se trata es que cada niño y cada joven vaya sacando lo mejor de sí y que vaya experimentando y comunicándose uno con otro. Así que cada vez que le decimos a un niño, lee, estamos cometiendo una verdadera aberración. Porque lo que tenemos que decirle es, vive, experimenta. Pero no, se le dice, imagina, sueña, porque esta vida es muy dura. ¿En qué vida vivís? ¿Estamos diciendo que esta vida es muy dura? ¿En qué vida vivís? 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 ¿En qué vida v
¿Esta vida es dura? Donde tenemos ya la comida asegurada, un techo asegurado, tenemos sanidad, seguridad social, tal. ¿Esta vida es dura? Venga, por favor. Esta vida es estúpida cuando la vivimos dentro de los libros y dentro de los conceptos. Y el mismo Schopenhauer, que pertenecía a la burguesía y jamás trabajó porque vivía de rentas, desde que nació hasta que murió vivió de sus rentas, y jamás le faltó de nada, jamás le faltó comida ni tal, y luego tenía sus prostitutas, mujeres a las cuales de baja estrato social, a las cuales se lo pagaba todo y ellas le daban sus cariños. Nunca le faltó de nada a Schopenhauer. Ni mujeres, ni comida, ni nada, ni libros. Nunca le faltó de nada. Y sin embargo era un hombre depresivo y deprimente, que le tenía más cariño a su perro que a la raza humana. Y era un hombre muy inteligente, ¿no? Pero es que esto lo copió de Kant. Y Kant de la filosofía en general. Así que, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos tontos o qué? En fin, yo no le pido a nadie que me haga caso, pero reflexionar vosotros por vosotros mismos. No sé, analizar si tan dura es esta vida. Que cada uno haga sus análisis. Pues nada, eso. Buenas tardes y buena suerte.